El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola amigos, mi nombre es Sergio Herrán, estoy aquí para llevarles a todos ustedes un taller que hemos denominado Hagamos una canción. Es un taller especialmente diseñado para todos aquellos que tienen la inquietud de aprender una canción, hacer una canción. Antes que nada, quisiera darles un poquito de mi reseña. Soy de profesión abogado, pero desde hace muchísimos años me dedico a la música. Nací en la ciudad de Tapachula, Chiapas. A los 15 años emigré para Saltillo, Coahuila, donde empecé mi arte musical con la guitarra, el canto. Estuve participando en algunas rondallas en Saltillo. Después de unos años me fui a radicar al puerto de Veracruz, donde inicié mi carrera profesional como músico, cantante, trovador. Estuve muchísimos años en el bello puerto de Veracruz. Ahí estuve haciendo mucha trova y poesía. Desde hace algunos años escribo algunas canciones, escribo algunas poesías, y ya tiene 7 años que regresé a mi tierra natal, la perla del Soconusco, aquí en Tapachula, Chiapas. Y pues bueno, aquí sigo cantando ocasionalmente. Ahorita estoy trabajando en el área cultural para el Ayuntamiento de Tapachula, y he sido beneficiado también con el Arte Ayuda en esta convocatoria que sacó Coneculta, con este taller que llamamos Hagamos una canción. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. La verdad es que es un taller que a mí me gusta, me apasiona, porque todo mundo piensa, o la mayoría piensa, que hacer una canción nada más es para músicos. Y no, o sea, sí está ligado, obviamente, la melodía, con lo que uno escribe para que puedas tener una canción, pero no es forzoso no es imperativo que tengas que tocar algún instrumento para que puedas hacer una canción. Existen muchos cantautores o autores de canciones que escriben canciones y que no tocan ningún instrumento musical, se apoyan de un músico para hacer sus canciones. Por ejemplo, José Alfredo Jiménez, él fue un autor muy reconocido en México de la canción vernácula, el cual hacía sus canciones y se las tarareaba, así literal, a un pianista, el cual él le transcribía esas canciones para poderlas ya plasmar en una partitura, pero pues toda la idea la tenía en la cabeza. Entonces, vamos a entrar de lleno en el tema, y primero tenemos que saber qué es una canción. Y la palabra canción deriva del latín cantio, que quiere decir todo aquello que se puede cantar. Una canción es una composición musical que posee una melodía, un ritmo, una letra, así como el acompañamiento de instrumentos musicales para que pueda ser interpretada por uno o varios vocalistas. Esto es lo que les explicaba precisamente, pero que las canciones son consideradas obras musicales porque a lo largo de su creación es necesario poseer inspiración, destinar un tiempo para su composición, conocimientos y pasión por la música. Obvio que si quieres escribir una canción, te tiene que apasionar la música, las letras de las canciones, que es lo importante. Debe transmitir los mensajes que uno quiere, por quien las está escribiendo y por quienes las interpretan. De ahí, pues se ha expresado la canción. Es una expresión artística que ha realizado el hombre a lo largo de su desarrollo humano. Desde tiempos inmemorables, pues bueno, el hombre ha hecho música y ha hecho canciones. Antes estaban gente que trovaba y cantaba las historias que en la Edad Media, ¿sí?, que se acompañaban de un laúd, que era una como guitarrita, donde cantaban las hazañas que hacían los caballeros o lo que pasaba en las cortes. Bueno, así ellos lo pasaban en forma de canción. Existen diferentes tipos de canciones,
vamos a ver cuáles son los tipos de canciones. Todo esto que les voy a explicar, amigos, es precisamente para que ustedes puedan contextualizar y que todas estas herramientas que yo les voy a dar al final de este taller, ustedes puedan ya desarrollar en su casa, obviamente, esa creatividad y esa inquietud de poder hacer una canción. Así que atentos con lo que les voy a estar explicando. Los tipos de canciones, obviamente, hay géneros musicales de las canciones, pero existe, pues, diferentes géneros, como podemos analizar, ¿no? Como la canción lírica, la canción folclórica y la canción popular. Las canciones líricas, que son las que forman parte de la música clásica y se caracterizan por contener letras escritas en forma de verso y estrofa, generalmente concebidas por poetas y que suelen ser interpretadas con el acompañamiento de instrumentos musicales como piano o una orquesta sinfónica. Las canciones folclóricas, por su parte, forman parte de una identidad cultural de un país o de una región, ya que exponen diversas tradiciones a través de una composición musical y las letras relatan historias o costumbres de diferentes grupos sociales. Las canciones folclóricas suelen ser de dominio público, de autoría anónima y son transmitidas de generación en generación a lo largo de la historia de los pueblos. Y por último, las canciones populares o modernas, que exponen gran diversidad de estilos musicales, como los conocemos, el rock, el rap, el reggae, todos esos géneros musicales que son escuchadas por el público. Las canciones populares pues suelen tener un autor y están protegidas por el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, en este tipo de canciones es muy común que un cantante trabaje en colaboración con otros autores musicales para escribir y realizar una composición musical. Lo que les explicaba, algunos cantantes o cantautores o autores sí se apoyan de algún músico porque no saben tocar algún instrumento, uno hace la letra, uno hace la música, o entre los dos, si saben tocar algún instrumento, pueden hacer una coautoría, ¿no? La diferencia entre las canciones populares, a diferencia de las canciones líricas o folclóricas, es que la canción popular tiene una estructura muy sencilla, que puede variar y ser menos compleja, pero no por eso hay que hacerlas de lado, ¿no? Yo tuve la oportunidad una vez de escuchar a un maestro jazzista que decía, hay música bien tocada o mal tocada. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros queremos escribir, es muy importante conocer muchos detalles para que nuestro material que vamos a querer plasmar, ¿sí? Esa creatividad que queremos sacar y que tenemos aquí adentro de nuestro ser, pueda ser de la mejor manera, pues, recibida por los demás, ¿no? Si nosotros queremos contar cierta historia, hay que saber ciertos detalles para poder contar esa historia de una manera adecuada. Entre los géneros musicales, como les decía, hay muchos, ¿sí? Podemos hacer una canción y decir, bueno, yo quiero hacer una canción de rock, o quiero hacer una canción de pop, o quiero hacer una salsa o un merengue. Nosotros ya tenemos en nuestra cabeza lo que más o menos queremos escribir. Si queremos escribir una balada, si queremos escribir una cumbia, porque queremos hacer algo alegre, bueno, todo eso lo tenemos que contextualizar y armar de una manera coherente para que tanto la letra como la música que estamos imaginando, ¿sí?, tengan un sentido a la hora de que nosotros lo transmitimos, y que en caso de que nosotros no lo cantemos, el intérprete que tenga la oportunidad de cantar o de interpretar una de nuestras obras, pues bueno, también se siente identificado y que pueda dar lo mejor para poder cantar y transmitir ese mensaje que nosotros quisimos hacer con nuestra obra. Vamos a ver ahora lo que es la imaginación y la creatividad. Muchas veces la imaginación y la creatividad son confundidas o se cree que es lo mismo. La creatividad es algo que poseemos, pero que a base de no usar se va oxidando hasta que no sabemos ni dónde está. Y la imaginación es algo que
todos poseemos y que no se pierde a lo largo de nuestra vida. Se los voy a explicar en un contexto muy, muy sencillo y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes que están en casa y que están disfrutando de este taller, vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que tenemos un ventilador. Cierren sus ojos, imaginemos ese ventilador, como ustedes lo quieran imaginar, ¿sí? Si ustedes imaginaron un ventilador de plástico, de madera, de lo que sea, pero lo están visualizando con los ojos cerrados, pues bueno, felicidades porque tienen imaginación. Eso es la imaginación, es la capacidad de representar mentalmente objetos, seres o situaciones que no están presentes. Ahora, vamos a seguir con este ejercicio. Con lo que tengan a la mano, con lo que tengan ustedes a la mano, agarren y creen un ventilador, con lo que ustedes quieran. Pueden utilizar un lápiz y dibujarlo, o pueden agarrar cosas que tengan, no sé, un vasito y tal vez una corcholata y simular que esas son las aspas. Bueno, esa capacidad que ustedes tuvieron para materializar esa idea que ustedes imaginaron, eso es precisamente la creatividad. Así es la diferencia entre una y otra, ¿no? La imaginación es la capacidad de representar mentalmente y la creatividad es de hacerlo y ya plasmarlo. Si ustedes agarraron y dijo, ¿cómo no? Ahorita ya voy a hacer mi ventilador, y agarraron una hojita de papel, una pluma y dibujaron un ventilador, es válido, o sea, ahí está la creatividad. Esto es precisamente la diferencia que hay entre la creatividad y la imaginación, y que es nada más qué esperamos para poder dar el siguiente paso. Porque las personas tenemos imaginación, creatividad e inteligencia, y se pueden ir desarrollando unas con otras dependiendo las técnicas que nosotros hayamos desarrollado durante nuestra vida. Pero no todos los que son inteligentes pueden realmente ser creativos. ¿Cómo es esto? Dicen, no, pues es que no sé si les tocó alguna vez en la escuela la experiencia de tener compañeros que eran bien macheteros y se aprendían todas las lecciones y el libro se lo sabían de memoria, pero a la hora de la resolución de problemas no sabían cómo aplicar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, eran muy inteligentes, sí tenían mucha retentiva, pero les costaba la parte creativa, ¿no? Que es lo que a veces hay ese tope que tenemos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, no hay que asustarse y decir, ching, nunca voy a poder tenerlo. No, esto es como un músculo. Lo tenemos que ir ejercitando para que podamos ir desarrollando esa creatividad y esa imaginación. ¿Cómo? Leyendo, explorando, irnos a la naturaleza, leer mucho, obviamente, porque al estar leyendo y estarte imaginando todo lo que tú estás leyendo, ahí vas desarrollando precisamente tu imaginación, y lo único que hay que hacer es que el siguiente paso, todo eso que tú ejercitaste con tu imaginación, pues irlo a plasmar en alguna creación. ¿Cómo? Pues puede ser con alguna representación artística, la música, la pintura, la escultura, ¿no? Hay muchas representaciones artísticas que nos ayudan precisamente a crear toda esa imaginación que nosotros hemos ejercitado. Bueno, amigos, hasta aquí creo que ha quedado bastante claro todas las ideas con respecto a qué es una canción, los tipos de canciones que nosotros podemos encontrar, lo que es imaginación y creatividad. Pero vamos a ir adentrándonos más y más al tema para poder desarrollar lo que a nosotros nos gustaría, que es una canción. Y esto es precisamente la poesía. Como les comentaba, es muy importante para que nosotros podamos tener esa imaginación y ejercitarla, pues uno de los ejercicios que nos puede ayudar a ejercitar la imaginación,
pues es la lectura, específicamente la poesía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos escribir una canción, por más sencilla que sea, tiene que tener ciertas reglas para que nosotros podamos ser lo más transparente que podamos y transmitir el mensaje sin ningún problema. Y qué mejor que la poesía para que nos ayude a poder desarrollar esa imaginación y creatividad. Por eso es importante conocer qué es poesía. La poesía proviene del latín poesis y a su vez del griego poiesis, que significa hacer o materializar. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano. Por eso les decía que es muy importante leer, y hay un sinfín de tipos de poesía. Yo creo que si en algún momento queremos empezar a leer una poesía, es nada más cosa de buscar. Ahora acuérdense que tenemos estas herramientas maravillosas de las redes sociales donde podemos compartir, pero también nos sirven para poder buscar mil cosas de interés, y entre esos pues podemos agarrar, entrar a nuestro navegador y en un buscador poner poesía, y vamos a encontrar un sinfín de expresiones poéticas de diferentes autores, de diferentes países, donde podemos irnos identificando, así como nos identificamos con las canciones, podemos ver ahí qué autor nos gusta. Esto ya es un tip mío que les puedo dar. Yo en lo particular a veces me gustaba leer las canciones sin la música, o agarraba canciones que yo no conocía cómo iba la línea melódica, y las leía. Y si ustedes se fijan, la mayoría de canciones sí son poesías realmente, ¿no? En la forma en que se escriben, en las palabras que se usan, en muchas características que vamos a ver. Antiguamente la poesía se escribía nada más en versos y se regía por un conjunto de normas muy marcadas, y esto pues obviamente no se salían de esa línea. Las características de la poesía son: se puede escribir en verso o en prosa, tienen ritmo y tienen rima, hace uso de elementos de valor simbólico, hace uso de las figuras literarias, que los veremos y que son muy importantes, y hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. Esas son las características de la poesía. Ahora, vamos a ver los tipos de poesía, porque la poesía es un género literario que puede presentarse de diferentes maneras, y por eso hay que ver los principales tipos de la poesía más empleados por los poetas. Los tipos de poesía que más se emplean son la poesía épica, la poesía dramática, la poesía lírica, la poesía coral, la poesía bucólica, la poesía vanguardista. Estos son los tipos de poesía que existen. La poesía épica es el género literario antiguo que se distinguía por narrar los hechos legendarios o históricos como batallas, guerras, pues con la finalidad obviamente de exaltarlos. ¿Qué significa? Por ejemplo, anteriormente se escribían grandes poemas donde el poeta lo que hacía era contar la historia de un héroe, ¿no? Y sus batallas, cómo le había ido, si había ganado, si había perdido. Todo eso se hacía en poesía. Por ejemplo, la Ilíada, la Eneida, que son muy representativos de la historia griega, bueno, pues son poesías épicas. Están compuestos precisamente por versos muy largos, ¿sí? Que se les llama hexámetros o alejandrinos, y se valen de recursos como la narración, la descripción y diálogos para contar los hechos que ocurrían, ¿no? Y se subdividen precisamente en cantos, porque era la forma en que antes se escribía. La poesía dramática
como se le denomina la composición versificada para ser representada en teatro. Como tal, la poesía dramática desarrolla una situación o un conjunto de situaciones en torno a determinado tema, sobre el cual a través del diálogo discurre un conjunto de personajes. Originalmente la poesía dramática se dividía en 3 subgéneros: la comedia, la tragedia y el drama. Y algunos autores que fueron los padres de la poesía dramática, pues fueron Esquilo y Sófocles en la antigüedad, pero un poquito más adelante también autores como Shakespeare escribieron poesía dramática en algunas obras que se podían ver y que eran en forma precisamente de verso, como ellos les gustaban hacerlo, ¿no? La poesía lírica se denomina aquella que era compuesta para ser recitada como una canción y con el acompañamiento de una lira. Por eso de ahí viene su nombre. La lira era un instrumento que ustedes tal vez han visto en algunas películas o comerciales o en el internet, que tenían como 4 o 5 cuerdas donde salía el poeta tocando, ¿no? O alguien, un músico tocando la lira, y ya el poeta decía su obra, ¿no? Como tal, la poesía lírica pues es una expresión que se manifiesta por los sentimientos, las emociones, reflexiones de la voz. Es una expresión del yo completamente, de la cual se diferencia de los géneros dramático y épico, ¿no? O sea, era algo muy personal, eran escritos muy personales, los cuales se les daba vida con la voz, ¿no? Desde el punto de vista formal, la poesía lírica se ajusta a las normas de la métrica tradicional, o sea, de la actualidad, la estrofa, el verso, el ritmo, la rima. Hoy en día, sin embargo, pues se considera como poesía en general lo que antes se clasificó específicamente como poesía lírica. La poesía coral es aquella cuya composición se destaca un conjunto de voces que se entretejen dentro del discurrir poético. Se originó también en la antigua Grecia y principalmente era recitada de manera pública por un grupo de personas, cada una de las cuales encarnaba una de las voces como en un coro, y por eso se le llama poesía coral, y era entonada como un canto a los dioses, ¿no? Era una poesía que tenía, se podría decir, varios personajes, eran 4 o 5 personas y cada uno sabía lo que tenía que decir, y por lo regular pues eran para las deidades. La poesía bucólica, que es un subgénero de la poesía caracterizado por la idealización y la celebración de la vida en el campo. En este sentido se inspiró fundamentalmente en los paisajes campestres y la vida pastoral. Algunas obras referenciales de la poesía son de Virgilio, de Teócrito, que eran autores griegos, que todo lo que tenía que ver con el campo era la poesía bucólica. Luego tenemos la poesía vanguardista, que es el tipo de poesía que surgió después de la primera parte del siglo XX y que se caracteriza por su concepción rupturista del arte. ¿Qué quiere decir? Que todos los cánones o todas las reglas que había para escribir poesía hasta el siglo XIX fueron muy similares, seguían esas reglas de antaño, y la poesía vanguardista vino a romper con todo. O sea, ya el verso jugó algo libre, ya podías escribir lo que quisieras sin necesidad de tener un lineamiento, de una métrica, de un número exacto de palabras, ¿no? Y creo yo que eso ayudó a que el proceso creativo fuera mucho mejor y mucho más ágil, porque te dio la libertad, o nos dio la libertad, de poder expresar sin ninguna restricción lo que nosotros queríamos plasmar. Esto es con respecto a los tipos de poesía, pero como les explicaba, amigos, para poder escribir, nosotros por lo regular tenemos la idea, pero a veces nos cuesta desarrollar esa idea y plasmarla sobre un papel para poder desarrollarla. Yo siempre doy unos consejos. Antes pues no existía esta maravillosa herramienta del internet, y pues había que recurrir a los libros, ¿no? A los diccionarios,
hay diccionarios de homónimos, de sinónimos, de varios tipos. Entonces, yo les recomiendo que cuando quieran escribir, pues que busquen también al momento de escribir esas palabras que son muy repetitivas, podemos buscar sinónimos sin caer, obviamente, en palabras muy rebuscadas y que la gente se confunda y a la mera hora diga, pero es que, ¿qué quiso decir? Porque no le entiendo. Bueno, ese es mi consejo, ¿no? Yo así trato de escribir, trato de ser lo más simple, no me gusta buscar palabras muy complejas, pero no me gusta repetir palabras, entonces me apoyo en las diferentes herramientas que existen para poder cambiar esas palabras que significan lo mismo, pero simplemente están escritas de otro modo. Les comento esto precisamente porque vamos a ver las figuras literarias. Y las figuras literarias son importantes porque son conocidas como figuras retóricas y son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. ¿Qué es esto? Que queremos decir algo, es cuando realmente entra el término, queremos decir algo de forma poética. Entonces, aquí entran las figuras literarias. Existen muchas figuras literarias, se las voy a mencionar una por una, pero tenemos la metáfora, el símil, la hipérbole, la metonimia, la anáfora, la prosopopeya, el epíteto, la alegoría, la aliteración, el hipérbatón, la ironía, la paradoja, el oxímoron, la onomatopeya, la sinestesia, el pleonasmo, entre otras, porque la verdad es que sin darnos cuenta, las figuras literarias las usamos muchas veces en nuestra forma de hablar cotidiana. O sea, a veces usamos expresiones que son figuras literarias, son típicas del discurso de literario y de los distintos géneros, como la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama. No solamente en la poesía, sino que también en los libros encontramos las figuras literarias. Las figuras literarias, como les decía, no son exclusivas de la literatura, porque las usamos habitualmente en ciertas expresiones. Y voy a explicarles un poquito cuáles son estas figuras literarias. Nos encontramos primero con la metáfora, que es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Creo yo que esta es una de las figuras más utilizadas o es el recurso más utilizado por los que escriben, ya sea poesía, narrativa. La metáfora es una súper herramienta que es la más común. Un ejemplo, por poner, tus ojos son verde selva, que es para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva, o sea, verdes. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. En el poema de Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío se relaciona el cabello con la oscuridad de la noche, o a veces tu cabellera color de la luna. Obviamente, si están diciendo de qué color es la luna, pues es plateada, ¿no? Entonces, lo más seguro es que se esté refiriendo a una persona, pues, que tiene el color plateado en su cabellera, ya sea por las canas o por algún tinte. Así es, la metáfora es muy sencillo, la verdad es que, como les digo, es de los recursos más utilizados. Tenemos el símil o la comparación. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Por ejemplo, eres fría como el hielo. Se arrojó ella cual águila sobre su presa. Si eres fría como el hielo, pues ahora sí que más explícito no se puede ser, ¿sí? Si te dicen se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa, o sea, no reparó, sino que fue directo, porque el águila va y se avienta contra la presa a lo que va. O sea, son comparaciones muy, muy directas. La hipérbole, que tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera, pues, de explicar que se pidió una disculpa, pero
pues está exageradito decir que 1000 veces, ¿no? O te amo hasta el infinito y más allá, ¿no? O sea, para expresar un amor sin fin, ¿no? O te lloré lágrimas, ¿no? De ríos de lágrimas, ¿sí? Cuando te vi partir, ¿no? Que se refiere cuando alguien lloró muchísimo, cuando perdió a un ser amado, ¿no? Ahora tenemos la cuarta, que es la metonimia, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con lo cual tiene una relación de presencia o cercanía. Por ejemplo, siempre bebe un jerez después de la comida, o sea, da una referencia al vino de cierta región, ¿no? O los jóvenes juraron lealtad a la bandera para indicar que se juró lealtad al país, obviamente, no a la bandera, ¿no? Es como una similitud, ¿no? En quinto lugar tenemos la sinecdoque, que es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del todo por la parte, o viceversa, la especie por el género, o al revés, o el material por el nombre de la cosa. Por ejemplo, usó un acero para el combate. Obviamente que si alguien te dice usó un acero para el combate, sabes que te están hablando de una espada. ¿Por qué? Porque la espada está hecha de acero, ¿no? O estoy buscando un techo donde vivir, ¿no? Porque sabes que si te están diciendo un techo, pues estás refiriéndote a una casa, a una vivienda, ¿no? Número 6 tenemos la anáfora, que consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Como por ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. O ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, del poema En paz, de Amado Nervo, ¿no? En el séptimo tenemos la prosopopeya o la personificación, que es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Por ejemplo, la luna me sonreía desde lo alto del cielo, ¿sí? Pues obvio que la luna no puede sonreír, pero ahí estamos haciendo una personificación. O el reloj nos grita la hora. Es obvio que el reloj no puede gritar, pero es una personificación de esa figura literaria. El epíteto. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo a que acompaña. Por ejemplo, rudo camino, o sea, se refiere, es un camino difícil, o una dulce espera, para indicar que la espera, o cuando estamos esperando, pues que es agradable, no va a ser amarga esa espera, ¿no? Tierna alegría, para referirse a que un sentimiento de ternura, ¿sí? En el noveno lugar tenemos la alegoría. La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas se construye un concepto o una idea más amplios. Ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. El poema Cultivo una rosa blanca de José Martí, que es una alegoría de la amistad. ¿Cómo es esto? O sea, toda la obra en sí habla sobre un tema en específico. Si ustedes, como dicen, la de Cultivo una rosa blanca, si la analizamos, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. O sea, toda la obra en sí es una alegoría hacia la amistad. Esto es lo que quiere decir esta figura literaria. En décimo tenemos la aliteración, que consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad de producir cierto afecto sonoro en la lectura. Un ejemplo es infame turba de nocturnas aves. Los suspiros se escapan de su boca de fresa, del poema Sonatina. Si se fijan, los suspiros son emulados con la repetición del sonido de la letra S. Los suspiros se escapan de su boca de fresa, o sea, va repetida esa letra para que la podamos usar. En onceavo lugar tenemos el hipérbaton,
que es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas, o en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Un ejemplo de esto es, si mal no recuerdo, para referirse a si no recuerdo mal. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Esta es de Gustavo Adolfo Bécquer, y es un claro ejemplo del hiperbatón. Seguimos en 12º lugar, tenemos la ironía. La ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Un ejemplo es, qué buen bailarín eres. Obviamente decirlo así es que queremos decirlo lo contrario, ¿no? En 13º lugar tenemos la paradoja. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que se habla. Ejemplo, solo sé que no sé nada. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Me dijo que sí, pero es no. O sea, esas son como las ideas contrarias. Si ustedes analizan algunas letras del cantautor Ricardo Arjona, se van a encontrar con muchas paradojas en sus letras. Serrat también utiliza muchas paradojas en sus letras. El 14º lugar tenemos el oxímoron, que es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Como ejemplo, hubo un silencio ensordecedor, o en ocasiones menos es más. Eso es el oxímoron. En 15º tenemos la onomatopeya. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, crack, plaf, puff, pum. Es una manera de vocalizar los sonidos que se pueden generar, pues, objetos cuando se caen, o los animales, un gato miau, pues así lo escribimos, ¿no? Miau, así me saludó el gato, ¿no? O crack, cuando queremos quebrar algo, eso es la onomatopeya. Creo que estos son de los más utilizados. Obviamente existen muchos más, como la sinestesia, el pleonasmo, que es redundar en emplear vocablos, la perifrasis, la etopeya, la elipsis, la antítesis, la descripción, el calambur. O sea, hay muchas figuras literarias que yo, la verdad, amigos, les recomiendo que en cuanto pudieran tener la oportunidad de en la red buscar todas las figuras literarias, poderlas leer tantito, nos va a dar mucha luz, nos va a iluminar mucho, y vamos a tener un mejor conocimiento del poder manejar todas esas ideas que queremos plasmar. Vamos a ver a continuación, después de ver las figuras literarias, algo muy importante, que es la rima asonante y la rima consonante. La rima asonante y consonante. Se considera que una rima es asonante cuando se repiten las vocales de las palabras, específicamente a partir de la última vocal tónica del verso. Y se considera que una rima es consonante cuando coinciden todos los sonidos a partir de la última sílaba tónica de cada verso. Esto quiere decir que tanto las vocales como las consonantes de la sílaba deben repetirse, ¿sí? Vemos que en las rimas asonantes, las palabras utilizadas al final de cada verso no terminan exactamente igual. El énfasis se hace únicamente en la repetición de las vocales. Este tipo de rimas son consideradas imperfectas y le proporciona al que quiere escribir una mayor flexibilidad
para cuando quiere escribir un poema, una poesía. Un ejemplo de una rima sonante es: la niña del bello rostro está cogiendo aceituna. El viento galán de Torres la prende por la cintura. Es un fragmento de una poesía de Federico García Lorca. O un nombre de mujer, una blancura, un cuerpo ya sin cara, la penumbra. Este es un fragmento de una poesía de reliquias de Jorge Luis Borges. Ahora, en la rima consonante, ¿sí? Eran las que se consideraban precisamente perfectas. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Canta pájaro amante en la enramada, selva a su amor que por el verde suelo no ha visto el cazador que con desvelo le está escuchando la ballesta armada. Es un fragmento de Canta pájaro amante de Lope de Vega. O qué alegre y fresca la mañana, me agarra el aire por la nariz, los perros ladran, un chico grita, y una muchacha gorda y bonita junto a una piedra muele maíz. Este es un fragmento de El Trópico de Rubén Darío. Amigos, con esto vamos a dar por terminada la primera sesión de este taller Hagamos una canción, que estamos presentando por medio del Arte Ayuda de Coneculta Chiapas. Los esperamos mañana para que disfruten a la misma hora, 12 del día, de la segunda y última sesión, donde ya veremos algunas figuras más importantes que nos va a dar ya esa solidez para empezar a poder desarrollar lo que nosotros queremos hacer para escribir una canción. Así que los esperamos mañana. Muchísimas gracias por haberme permitido estar hoy con ustedes. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.